¿Alguna vez has pensado que estás viviendo sin sentido, fuera de tu propósito, en un lugar donde no estás desarrollando tus habilidades, tus dones y sientes que hay algo más para ti, que no sabes qué hacer ni cómo salir de esa situación en la que estás? Esa es justo mi situación actual. Así que quédate porque en este episodio te voy a decir por qué nos pasan este tipo de cosas y cómo eso nos mantiene alineadas en nuestro propósito inicial. Hola, soy Katia y te doy la bienvenida a Redireccionándome Podcast. En algún momento intenté vivir sin Dios, pero cuando Él irrumpió en mi vida, todo cambió. Cuanto más lo conozco, más transformados son mis pensamientos y mi forma de vivir. Y aquí te comparto mis experiencias para que tú también sepas lo que significa caminar en su propósito y vivir para agradarlo. Hace varios años, cuando era muy joven saliendo de la preparatoria, yo veía cómo mis compañeros iban a la universidad, vivían la vida loca, iban de antro, salían, iban al cine y se me antojaba vivir eso. Cuando ellos empezaron a trabajar, yo decía, wow, yo también quiero hacer eso. Y siempre sentí que había algo más para mí, que no quería quedarme en casa limpiando, cocinando o siendo mamá, siendo ama de casa, que quería algo más para mi vida. Y me la pasé con ese sueño frustrado, viendo cómo los demás tenían cosas que yo no tenía y cómo los demás se les abrían oportunidades que a mí se me estaban cerrando. Cuando empecé a trabajar en una oficina, me empezó a gustar, empecé a ser buena. Me iba muy bien y estaba creciendo laboralmente, pero algo me tenía que volver a anclar a estar en la casa, a limpiar, a ser ama de casa y yo me molestaba mucho. En pandemia empezamos a trabajar de manera remota y eso fue increíble para mí porque así ya no nada más estaba haciendo lo que me tocaba hacer en la casa, sino también estaba desarrollándome de manera laboral y eso me encantaba. Pero una vez más, quería yo salir al mundo, quería salir y ser la empresaria que siempre había querido ser o que siempre había soñado con ser. Y no se lograba, no se daba la oportunidad. Y ahora entiendo que era Dios quien estaba trabajando en mi corazón y quien estaba enseñándome que dependo de Él solamente. Pero para llegar a esta conclusión pasaron muchas cosas de por medio. Y hablo como a grandes rasgos en otros episodios, no voy a profundizar ahorita en este, pero sí voy a decir lo que estoy viviendo ahora. Ya que pasó el tiempo, he trabajado de limpieza, limpiando casas, y el tiempo en el que yo trabajé limpiando casas fue para mí mi desierto. Porque no había algo más que podía hacer. Estaba yo tan triste, estaba yo tan deprimida que no tenía cabeza y no tenía ánimos para crear absolutamente nada. Nada de contenido, nada de ventas, nada de querer hablar con la gente. Porque mi tristeza, mi depresión era grande, era profunda. Y Dios usó ese momento para enamorarme de Él. Fue un tiempo en el que yo escuchaba prédica tras prédica para comprenderlo a Él, conocerlo a Él y buscar respuestas a lo que yo estaba pasando. Ese tiempo fue especial y yo no cambiaría nada en mi historia para en ese momento encontrarme con Dios y activar una relación que estaba rota. Después de eso, yo le pedí a Dios, sácame de aquí. Estaba muy agradecida por la oportunidad que tenía yo de trabajar con mi vecina, de las ventas que estaba yo haciendo, incluso trabajando ahí, y el tiempo en el que pude empezar a crear Redireccionándome Podcast como es ahora. Pero yo quería algo más. Yo decía, Señor, yo sé que no es mi lugar estar limpiando casas y yo creo que tú me quieres llevar a otro lugar y yo creo que hay algo más para mí. Y Dios me muestra mi propósito real, que es compartir su palabra.
de un punto de vista diferente. Y me encantó y empecé a dedicarme de eso. Empecé a decir que no a propuestas laborales muy buenas, la verdad. Eran muy, muy buenas. Pero dije, no, yo voy a anclarme a lo que Dios me dice y yo sé que Dios me va a respaldar porque yo lo estoy obedeciendo. Y así fue. Y de veras que yo estaba 100% bien con esa decisión que había tomado. Creo que nunca me había sentido tan en paz, tan alineada, tan llena de vida. Pensar que después de un tiempo de sufrimiento, después de un tiempo de depresión absoluta, que yo decía, wow, ¿qué voy a hacer hoy? No vale la pena levantarme de la cama, no vale la pena, no hay expectativas para el día de hoy. Y pasar a una temporada en las que mis días tenían mucho propósito, tenían muchas actividades que hacer. Quería ser cada día mejor, cada vez mejor, prepararme, tener mi tiempo devocional, hacer ejercicio, todas esas cosas bonitas de las que ya me estaba acostumbrando. Y yo estaba tan agradecida con Dios por permitirme hacer eso en ese momento. Pero pasó algo en casa que me hizo salir a trabajar, a tener un empleo tradicional, cuando siempre que había querido tener un empleo tradicional se me cerraron las puertas. Ahora que no lo buscaba, ahora que no lo quería, ahora que ya no tenía ningún tipo de interés en eso, tengo que hacerlo. Y lo que pasó fue que mi mamá se quedó sin trabajo y ya mi mamá no es grande. De hecho, es muy joven. Me tuvo también a mí muy joven. Tiene 47 años mi mamá. Pero le empezaron a cerrar las puertas en empleos nuevos por su edad. Y llegó un momento en el que ella se veía tan frustrada y tan estresada que me dijo, Katia, creo que es momento de que tú te vayas a trabajar. Y yo, bueno, dije, lo voy a pensar. Me puse a orar. Sabía que ya era un tiempo en el que yo empezaba a ver que mi mamá se le estaban cerrando las puertas. Yo empecé a orar y decir, Señor, abre puertas, Señor, úsala, Señor, permíteme ayudarla. Pero en el momento en el que ella me dijo así las cosas, dije, ya te tienes que ir. Dije, ok, voy a orar. Voy a orar y voy a pedir dirección sobre esto. Me puse a orar y yo dije, Señor, si es de ti que yo me vaya a trabajar, que así sea. Yo quiero ayudar y permíteme ayudar a mi mamá a que ponga una estética, a que ponga su propio local para que ella tenga sus clientes, para que no le tenga que estar cerrando las puertas en otros lugares y que ella pueda manejar su tiempo, pueda disponer como ella quiera. Pero yo estaba orando por eso, pero mi perspectiva o mi idea de que eso fuese realidad era de otra manera diferente. Yo al principio pensaba, nos vamos a mudar, yo le voy a comprar su casa a mi mamá y le voy a construir su estética al ladito de su casa para que no tenga que trasladarse ni nada y yo pueda vivir junto a ella o quizás, no sé, o sea, mi idea era otra. Mi idea no era quedarnos en esta casa y construir en esta casa. Pero los planes de Dios eran otros. Entonces dije, bueno, está bien, yo me voy a trabajar y tú te quedas en la casa. Yo oré 2 días y al mismo tiempo que yo estaba orando, empecé a buscar trabajo, porque dije, si esto es de Dios, se me van a abrir las puertas. Si no es de Dios, se me van a cerrar, porque yo sabía que mi propósito era otro. Mi propósito es hablar de Cristo en las redes sociales, con mi podcast, con mis ventas, cuidando a mis hijos en casa y cosas así. Pero no salirme y trabajar para alguien más. Y yo sentí muy claro que Dios me estaba diciendo, tu deber, tú estás apartada para mis cosas. Y tu deber es hacer mi voluntad. Y entonces había ahí una división en lo que yo pensaba que era mi propósito
con lo que Dios me estaba mostrando que era el camino por el que tenía que recorrer en ese momento. Fue muy doloroso hacerme a la idea de que ya no iba a estar en casa. Fue muy doloroso hacerme a la idea que no iba a compartir y a crecer el podcast como lo había venido haciendo. Que mi vida iba a cambiar, que no iba a tener tanta oportunidad para ir a la iglesia, que no iba a disponer del tiempo en el que estaba disponiendo. Y lloré mucho, la verdad lloré mucho, pero fueron lágrimas que derramé en la presencia de Dios, en oración, en la intimidad. Y aquí quiero hacer hincapié en algo, porque la Katia del pasado no pedía en oración a Dios antes de actuar. Creo que fue algo en lo que ya me he redireccionado, en lo que ya he cambiado, porque la Katia del pasado veía una oportunidad y la tomaba. Fuera o no fuera del plan de Dios, yo veía la oportunidad y la tomaba. Y ahora que pido esa dirección, las cosas han sido diferentes porque sé que Dios me está abriendo las puertas, porque sé que estoy obedeciendo a Dios. Y créanme que en el pasado, cuando actuaba sin pensar, había muchos problemas, muchas consecuencias, y como no eran lugares en los que yo debía estar, se me cerraban las puertas de una manera muy fea o acababan las cosas mal. Me hubiera librado de muchos problemas antes si hubiera primero orado antes de actuar. Pero bueno, ahora oro antes de actuar. Y estoy segura que este camino por el que estoy pasando es de la voluntad de Dios y solamente es temporal. Dios, de hecho, fue Dios quien me permitió a mí ayudar a mi mamá. Y lo hizo de esta manera bien estructurada, bien armada, para que yo pudiese ser de bendición para mi mamá. Y de eso estoy muy agradecida, porque yo por aquí empecé a trabajar. Mis tíos y mi abuelo, hermanos de mi mamá y papá de mi mamá, le empezaron a construir un cuartito para su estética aquí en la casa. Y todo lo han pagado ellos y ya la obra está por terminar. Entonces mi mamá va a poder recibir clientes aquí en la casa para ella tener algo de qué sostenerse de aquí en adelante. Y yo creo que es Dios quien la quiere tener acá. Y eso es una bendición porque esta casa pues es suya, es suya. Y Dios me está usando a mí en ese empleo para ser de bendición, para apoyar a la familia, para sostener a la familia en lo que está haciendo este proceso. Y el tiempo que Dios quiera tenerme ahí, yo voy a decir sí, amén. Porque la obra ya está terminando y no sé cuánto tiempo más me quede trabajando allá. Pero yo sé que el tiempo que sea necesario, así sea un mes más, así sea medio año más, así sea 2 años, el tiempo que Dios me quiera ahí, yo voy a estar ahí y voy a estar bien y va a ser de bendición para mí y para mi familia. Y eso se alinea con el propósito que yo estoy teniendo. ¿Y por qué llegué en esta conclusión? Ahora lo veo así, pero me ha costado 2 meses analizar todo, llorar lo que tengo que llorar, enojarme lo que me tengo que enojar, porque no es algo que yo haya planeado, no es algo como yo lo planeaba. Las cosas eran diferentes, era en otro escenario, era en otro tiempo, era en otro momento, pero así como se están presentando, no lo planeé para nada. Y busqué en ese tiempo muchas respuestas y por eso hoy puedo venir y hablarte si tú estás viviendo por un proceso similar al mío para poder darte una palabra. Y en ese tiempo yo pensaba, bueno, quizás como Pablo, el apóstol, que al mismo tiempo que tenía su ministerio, él trabajaba, podría ser que mi historia pinte para ese lado.
Pero hay una historia que me encanta aún más, que es sobre José el soñador. Y quizás no sepas sobre esa historia, así que te la voy a contar a grandes rasgos. José es hijo de Jacob. Fue Abraham, su hijo fue Isaac, y el hijo de Isaac fue Jacob. El hijo de Jacob, o uno de los hijos de Jacob, fue José el soñador. Y José era un muchacho cuando Dios le muestra en un sueño que él iba a ser más grande que sus hermanos se iban a postrar ante él, y eso les daba mucha envidia a sus hermanos, le caían mal a sus hermanos, porque José era el que les decía a su papá, los acusaba, era José acusón. El hermano acusón de mira papá lo que están haciendo, regáñalos. Jacob amaba a José. Era su hijo favorito porque lo tuvo en la vejez y le hizo una túnica especial de manga larga. Unas versiones de la Biblia dicen que era una túnica de colores, otras versiones dicen que es manga larga. La cosa con la túnica de manga larga es que era una túnica que solamente usaban los príncipes. Entonces Jacob, al darle una túnica especial a su hijo, lo estaba haciendo príncipe sobre sus hermanos, porque a ninguno de sus hermanos le hizo una túnica así. Y entonces cuando José se paseaba con su túnica de manga larga, pues era el príncipe paseándose enfrente de todos los hermanos, les molestaba mucho a sus hermanos. Y así que José, esa envidia, ese resentimiento, esa falta de aprobación que no tenían sus hermanos y que la aprobación sí la tenía José, los llevó a vender a José como esclavo. Y ahí José, en el pozo, en donde metieron a sus hermanos mientras dialogaban qué iban a hacer con José, yo estoy segura que José pensaba: esto nada que ver con el sueño que tuve. Venden a José como esclavo y lo ponen en la casa de Potifar como sirviente. Entonces hasta ahí como que bueno, es un sirviente. De hecho José era muy hermoso, lo vestían muy bien y mientras trabajaba le iban dando y delegando más autoridad y más bienes, hasta que llegó a ser el segundo de la casa de Potifar. El más grande, el con más autoridad, era Potifar y el segundo era José. José tenía la administración de todo y dice la Biblia que Potifar solamente se encargaba de pensar en qué iba a comer. Todo lo demás lo resolvía José. O sea, ahí vemos la inteligencia de José, la capacidad de José, los dones de José, pero también vemos que Dios estaba con él. Dios estaba con él, por eso todo lo que hacía José le salía bien. Y toda la influencia que llegaba a tener José era porque Dios se la estaba entregando. Pero la esposa de Potifar quiere abusar de él, quiere seducirlo. José se resiste y dice: no, yo cómo voy a pecar así a mi amo, a mi señor, no, yo no puedo hacer eso. Él la rechaza y dice la Biblia que lo acosaba constantemente. Y llega un momento en el que la esposa de Potifar se queda con la ropa de José y José, en vez de pecar, sale corriendo y ella grita y les hace creer a todos que José la quiso violar, pero no fue así. Potifar se entera de esto y manda a José a la cárcel. Y en ese contexto les voy a platicar este pasaje de Salmos que no vemos en Génesis, pero nos lo cuenta Salmos. Y es el Salmo 105 y voy a empezar desde el versículo 16. Dice: Dios provocó hambre en la tierra al hacer escasear el alimento. Versículo 17. Pero envió delante de ellos a un hombre
a José, vendido como esclavo. Le sujetaron los pies con grilletes, entre hierros aprisionaron su cuello, hasta que se cumplió lo que él predijo y la palabra del Señor probó que él era veraz. El rey ordenó ponerlo en libertad. El gobernante de los pueblos lo dejó libre. Lo nombró señor sobre su casa y administrador de todas sus posesiones, con pleno poder para instruir a sus príncipes e impartir sabiduría a sus jefes. Y quiero recalcar la parte que más me impresionó. Fue el versículo 18. Le sujetaron los pies con grilletes, entre hierros aprisionaron su cuello. Ese es el dato que Génesis no nos cuenta. A nosotros Génesis nada más nos dice lo metieron a la cárcel y ya. Pero aquí vemos un dolor, una situación que José no tenía contemplado. José, él pensaba, y estoy segura, que él recordaba el sueño que Dios le había dado, que él iba a ser más grande, que él iba a tener autoridad, que sus hermanos se iban a inclinar ante él. Y él verse con grilletes en los pies, con hierros en su cuello. Seguramente José pensaba, este no es mi propósito. Estoy en un lugar donde yo no tengo que estar. Pero todo eso, ese estar en esa situación fue lo que hizo a José. Estoy segura que a lo largo de los años, viéndose en la cárcel, llegó a tener muchas emociones que no nos cuenta la Biblia, porque el escritor de esa historia fue Moisés, que más adelante, muchos años más adelante, él escribió. Pero si José hubiera escrito esa parte de que habla de él en la Biblia, estoy segura que nos romperíamos a llorar simplemente escuchándolo, simplemente leyéndolo. Porque José en ese lugar, a pesar de que hallaba gracia en el carcelero, hallaba gracia con sus otros compañeros, a pesar de que las cosas le salían bien y le seguían delegando autoridad en la cárcel, su corazón seguramente pasaba por enojo, pasaba por tristeza, pasaba por quizá ansiedad, por depresión. Y Dios trabajó tanto en el corazón de José como para que el día que viera a sus hermanos y sus hermanos realmente estuvieran ahí inclinándose ante él, José tuviera un corazón de perdón y de gratitud. Para poderles decir, ustedes procuraron mi mal, pero Dios usó eso para hacer bien. Y José fue el que usó Dios para mantener a toda esa generación, a cientos de miles de personas vivas por toda la hambruna que se vivía en ese momento. José, que en ese momento pudo ser arrogante, que en ese momento pudo desterrarlos, matarlos quizá o vengarse, porque tenía toda la autoridad y tenía todos los recursos para hacerlo, decidió perdonar. Aun cuando Jacob murió y sus hermanos pensaban que ahí entonces ya se iba a vengar, no lo hizo. Y José le dolía tanto pensar que sus hermanos le tenían miedo. Y él seguía con un corazón de, yo los perdono, yo no voy a lastimarlos. Dios usó todo ese tiempo para trabajar en el corazón de José y para prepararlo para la hambruna, para el verdadero reto que él tenía que enfrentar, para el verdadero propósito que él tenía que enfrentar. Así que sí, tu situación que ahorita estás viviendo parece que no es tu propósito, pero está encaminado a tu propósito. Y dice la Biblia que todas las cosas por las que pasamos nos ayudan para bien. Todas. Así te hayas metido en cosas o en situaciones por pecar, por consecuencias de decisiones que tomaste, Dios también puede usar eso para bien.
Claro, van a venir momentos difíciles, van a venir situaciones en las que tú digas, Dios, yo no debería estar aquí, sácame. Te voy a contar algo que me pasó, porque yo también he pensado en el trabajo donde ahorita estoy. He pensado que es de mucha bendición, pero también tiene varias cosas en contra. Y estoy segura que Dios solamente me va a poner ahí de manera temporal. No sé cuánto tiempo, pero voy a estar ahí. Ahí estoy de paso y estoy aprendiendo un montón de cosas que me ha inspirado para muchos otros episodios que espero grabar y espero tener oportunidad de grabarlos pronto. Pero al principio, todas las personas con las que empecé a trabajar se portaban súper bien conmigo, se portaban muy, muy buena onda conmigo, pero llegó un momento en el que se empezaron a reír de mí, se empezaban a burlar de mí, a criticarme porque soy la nueva, porque no sé hacer las cosas como las que ya llevan 3 años. Y yo decía, bueno, Dios, ¿qué caso tiene que yo esté acá? Yo no debería estar acá. ¿Por qué, si no es mi lugar, por qué no me sacas de aquí? Pero sé que Dios me está preparando. Y he visto a Dios en su mano porque he estado hallando gracia ante los ojos de mi jefe que me permite tener momentos en casa con mi familia cuando es necesario estar. Me acomoda el horario y yo puedo estar presente en casa. Me acomoda el horario y yo puedo estar presente en la iglesia. Me acomoda el horario y yo puedo hacer más cosas. Ahorita estoy en un tratamiento médico, que más adelante voy a hablar sobre eso. Pero tengo esa oportunidad. De parte de mis superiores son muy buenos. Todo el tiempo me están ayudando. La parte negativa es ese tipo de cosas en las que yo tengo que aprender a sobrellevar a quien no le caigo bien. Yo tengo que aprender a sobrellevar a quien quiere hacerme tropezar, a quien está chismeando de mí, porque sí, hay chisme sobre mí. Hay chisme sobre mí y hay momentos en las que las palabras que digo las tuercen y alguien termina siendo lastimado. Y yo he llorado tanto por una situación así que fue difícil. Pero al mismo tiempo, otra cosa que me ha ido fortaleciendo es pedir a Dios todos los días porque me vaya bien. Porque no me falte dinero del dinero que administro, para que me vaya bien con los clientes. Estoy conociendo a Dios de una manera en la que antes yo no lo conocía. Estoy dependiendo y estoy aprendiendo a depender de Dios todos los días, a encomendarme a Dios, a confiar en Dios. No es que antes no confiara en Él, no es que antes no dependiera de Él, pero ahora que yo tengo que salir de casa, hay cosas que yo ya no puedo controlar, hay cosas por las que yo ya no tengo que ver y que tengo que confiar que aunque yo me vaya, eso va a estar bien. Eso va a salir adelante, porque Dios es el que tiene el control, no yo. Y yo tengo muchas limitaciones, pero Dios es soberano, Él sabe. Y hay muchas palabras que Dios me ha dado en la Biblia, mientras yo estoy en mi devocional, que digo, Señor, yo esto para mí, yo esto para mi casa, yo esto para mi familia, para mi mamá. He estado aprendiendo a ser disciplinada con la oración y estoy llevando a Dios a todo el tiempo donde yo voy. Yo estoy allá en ese empleo y en mi tiempo de almuerzo yo estoy haciendo mi devocional. Estoy llevando la presencia del Señor ahí. Y ahí Dios me ha regalado joyas bíblicas que me sirven, que me nutren, que puedo aplicar a mi vida. Y ya para finalizar este episodio, yo no sé por lo que tú estás pasando. Yo no sé cuál es la situación en la que tú sientes que no deberías estar porque hay algo más para ti. Y estoy segura que sí hay algo más para ti. Había algo más para José y hay algo más para mí. Pero en el tiempo que Dios está trabajando en nosotros, que está formando nuestro carácter, que está formando nuestro corazón, que está puliéndonos,
hay propósito también. Y ese propósito y este tiempo en el que estamos está alineado con nuestro propósito inicial. Todo lo que vivimos, todo lo que pasamos es para la gloria de Dios. Parte de las cosas por las que yo lloraba era porque decía que qué gracioso y cómo eres, Dios, porque yo no quería ir antes a la iglesia donde ahorita estoy y ahora lloro porque no estoy ahí. Yo antes no quería dedicarme a ser ama de casa y ahora lloro porque ya no paso tiempo en mi casa. Yo antes empezaba a sentir que lo mío no eran las redes sociales y que ya no quería trabajar nada en línea. Y ahora lloro porque no puedo hacer. Y no me quejo, no es con una actitud de nada me satisface, no. Sino que siento que en el momento en el que empecé a agarrarle cariño y amor y pasión a lo que fui llamada, se me arrebató. Y es un dolor grande. No lloro ahorita porque ya lo he llorado demasiadas veces. Y al mismo tiempo, Dios me ha enseñado a tener paz. Y me ha enseñado a tener gozo. De hecho, siento más gozo que tristeza. Y a veces me pongo a pensar, qué cosa tan rara. Porque leo varios personajes de la Biblia que llevaron su tristeza por mucho tiempo. Y Dios les contestó esa petición que tenían. Y yo digo, bueno, a lo mejor me falta llorar un poquito más para que Dios me saque de ahí y me vuelva a poner donde estaba o donde es mi lugar. Pero al mismo tiempo digo, no. Yo hoy tengo gozo porque Cristo vive en mí. Hoy tengo el gozo del Señor y esa paz que sobrepasa todo entendimiento por el Espíritu Santo que vive en mí. Si yo no tuviera el Espíritu Santo en mí, sí, estaría completamente rota por lo que tengo que vivir todos los días. Pero si tú estás en una situación en donde sientes que ya no puedes más, que realmente sí estás triste todos los días, todas las noches y ya no sabes qué hacer, yo te invito a que invites al Espíritu Santo. Te invito a que invites a vivir en ti. Y solamente cierra tus ojos y di, Señor, yo reconozco que enviaste a tu Hijo a vivir, a morir y a resucitar por amor a mí. Te pido que seas mi Padre. Te pido que perdones mis pecados, que venga tu Espíritu Santo a mí y que me llenes de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que me llenes de ese gozo porque ya no sé cómo vivir y cómo sobrellevar este proceso en el que estoy viviendo. Ya no sé. Y yo quiero estar alineada con ese propósito que sé que hay para mí, que sé que hay algo más para mí, pero quiero ir y quiero hacerlo con tu ayuda. Y ya me di cuenta que sola no puedo. Y yo no tengo la fuerza y yo no tengo la capacidad para salir de esta situación en la que yo estoy. Pero yo creo que tú sí me vas a sacar de esta situación. Yo creo que tú eres más fuerte y todo está en tu control. Yo te pongo en tus manos esta situación por la que estoy pasando. Tú dile la situación en la que tú estás pasando. Y te pongo en tus manos mi vida para que tú me pongas donde tú quieres que yo me ponga. En el nombre de Jesús, amén. Y ya que hiciste esta oración, tú vas a empezar a sentir que el Espíritu Santo te va a empezar a llenar de gozo y de paz en una situación que no te gusta. No te gusta. Estoy segura que a José no le gustaba estar en la cárcel. A José no le gustaba estar con grilletes. Y gracias a Dios, tú y yo, según la ley universal, no hay ya esclavitud en el mundo. Y ojalá y no tengamos que pasar por un momento en el que sí tengamos grilletes. Pero créeme, hay momentos donde sentimos que esto es demasiado para nosotras. Pero sí podríamos estar peor.
No es demasiado para nosotras esto que estamos viviendo. Solo necesitamos que el Espíritu Santo nos fortalezca. Y ya que el Espíritu Santo empieza a trabajar en ti y empieza a sanar tu corazón y a sacar todas las cosas que no deberían estar, todo el dolor, todo rencor, toda amargura, que empieces a sacar eso y que empieces a dejarlo actuar y que todo eso cambie por gozo, por paz. Te quiero dar una palabra para que tú te aferres a ella. Y esa la vamos a encontrar en Zacarías 9:11. Y dice el versículo 11: debido al pacto que hice contigo, sellado con sangre, es decir, la sangre de Cristo al morir en la cruz del Calvario, yo liberaré a tus prisioneros de morir en un calabozo sin agua. ¿Cuál es ese calabozo sin agua? Donde te sientes atrapada hoy. Que estés ahí no quiere decir que te vas a quedar ahí. Y no vas a morir ahí. Versículo 12. Regresen al refugio ustedes prisioneros que todavía tienen esperanza. Regresa a Dios. Él es el refugio del que habla. Y te aumentará y te reafirmará la poquita esperanza que todavía tienes. Dice, hoy mismo prometo que les daré 2 bendiciones por cada dificultad. Esta es una promesa del Señor. No es algo bonito que a Katia se le ocurrió. No, es una promesa de Dios de decirte que te va a dar 2 bendiciones por cada dificultad. Si lo que ahorita estás pasando es una dificultad, agradece. En el futuro vas a cobrar 2 bendiciones. Aférrate a esta palabra y créela, porque así es. Y hay otros versículos que también hablan de una doble porción por cada vergüenza que tú pases. Yo no sé cuánto tiempo voy a seguir ahí, pero ahora sé que eso también está alineado con mi propósito y que también le voy a sacar provecho. Y que voy a conocer a Dios de una manera extraordinaria que no lo he conocido ya. Sé que se está cocinando un testimonio muy, muy grande, así como el de José, y también así va a ser el tuyo. Créelo. Espero que este episodio te haya servido. Compártelo con una amiga que creas que también le va a servir. Nos vemos más adelante.